En la segunda mitad del siglo XI de la era cristiana, en un rincón indeterminado de la geografía condal, en la segunda mitad del siglo XI de la era cristiana, en un lugar de la geografía condal cerca de los Pirineos, en la segunda mitad del siglo XI de la era cristiana, en un punto de la geografía condal cerca de los Pirineos y tocando al mar, en la segunda mitad del siglo XI de la era cristiana, cerca de los Pirineos, allí donde la cordillera suaviza sus formas altivas para acercarse al mar y desposarlo, formando el llano del Ampurdán, se reunieron el conde de Barcelona Ramón Berenguer I, apodado el Viejo, y el conde de Tolosa para concertar el matrimonio de Almodis, hija de la condesa Almodis, amante primero y después esposa del conde barcelonés, con Pedro de Substanción, conde de Megalona. En este encuentro, los dos soberanos establecieron la dote de Almodis, el día en que se celebrarían los esponsales y otras cuestiones relacionadas con el asunto. El conde Ramón Berenguer informó al de Tolosa que en el plazo de 3 días la condesa Almodis viajaría con su hija hasta Tolosa para presentarla a su prometido y empezar los preparativos de la boda. Asimismo, el conde barcelonés excusó su asistencia a la ceremonia porque, dada la delicadísima situación del momento, no se podía permitir el lujo de alejarse y dejar abandonado el condado durante tantos días. Los ejércitos sarracenos enviados desde Córdoba y los de los reyezuelos de Zaragoza y Lérida presionaban constantemente las fronteras con un atrevimiento tan descarado que los acercaba con excesiva frecuencia a un tiro de ballesta de las murallas de Barcelona. Una vez que los dos condes se hubieron puesto de acuerdo en todos los detalles del asunto que habían venido a tratar, se despidieron con grandes muestras de afecto, deseándose prosperidad y toda clase de buenos augurios. Dios te guarde, Rodrigo. Monseñor. ¿Qué nos dicen las estrellas? Si lo supiera, sería el hombre más sabio de la tierra. Entonces, no las mires demasiado, porque si te conviertes en el hombre más sabio de la tierra, también te convertirás en el hombre más poderoso. Con todos mis respetos, monseñor, ¿estáis seguro que la sabiduría confiere poder? ¿Me estás llamando asno, Rodrigo? Que la diosa Isis me guarde, monseñor. Yo solo quería decir que he visto muchos sabios ardiendo en la hoguera. Vivimos tiempos difíciles, amigo. ¿Acaso los hay de fáciles, monseñor? No lo sé, Rodrigo, no lo sé. Monseñor, mucho me temo que no habéis subido 89 escalones para venir a ver cómo observo el firmamento. ¿Alguna cosa os preocupa? Y si humildemente os puedo ayudar, no dudéis en confiarme vuestras angustias.
mago, hechicero, nigromante, astrólogo. No sé cómo clasificarte, Rodrigo. Ninguno de esos soy, pero de todos tengo un poquito. Quiero que consultes la piedra. Por Osiris, monseñor, os lo suplico, no me pidáis esto. Soy muy viejo y mirar la piedra me debilita en exceso. No sé si podría resistir otra consulta. Rodrigo, amigo, no te lo pediría si no fuera por una causa de extrema gravedad. No puedo dormir, y no puedo dormir porque no quiero dormir. Tengo pesadillas, unas pesadillas terribles que me anuncian una gran desgracia. Y tengo miedo, Rodrigo, mucho miedo. Descubre la piedra. Será la última vez que te lo pido. Monseñor, ¿no podría haceros cualquier otro sortilegio? Descubre la piedra, Rodrigo. El conde te lo ordena.